Muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con Lucía Toledo. Lucía es especialista en asuntos migratorios y nos va a ayudar a entender cómo México se ha convertido en un país destino para los migrantes provenientes de muchos países. Bienvenida. Gracias, Claudia, gracias por invitarme y buenas noches a todas y todos. Te agradezco mucho esta conversación porque en los últimos años hemos podido notar cómo se ha incrementado muchísimo la solicitud de refugio de muchas personas que provienen de África, de Latinoamérica y que están buscando establecerse en México. ¿Cómo podrías explicarnos una primera idea al respecto de esta situación? Bueno, para empezar, me parece importante señalar que México tiene como 4 aspectos del fenómeno migratorio, que el primero es la inmigración, la expulsión, el retorno y la migración en tránsito. Entonces, la inmigración supone que hay gente que elige México para venir por cuestiones, motivos económicos, académicos, etcétera. La expulsión, el mejor ejemplo son los millones de mexicanas y mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y bueno, en Canadá y en otras partes del mundo. El retorno, es decir, la población que vivió mucho tiempo fuera y vuelve a México, y obviamente hay que pensar políticas para acogerlos y integrarlos nuevamente a la sociedad porque estuvieron mucho tiempo sin estar. Y la migración en tránsito, que se asocia en general a los centroamericanos que pasan por el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Entonces, la migración en tránsito, muchas de las veces se dice que todos están de paso, y no es tan así, digamos. Hay mucha población que decide quedarse en México, como tú bien decías al principio, y que ve en México un lugar como destino, ¿no?, para establecerse. Esto tiene varias razones. Por un lado, la situación en Estados Unidos, cómo se complicó todo, la coyuntura en Estados Unidos, y por otro, también en el camino muchas de estas personas sufren violaciones a sus derechos humanos, entonces pasan por situaciones muy traumáticas a partir de las cuales deciden no seguir a Estados Unidos y reformular de alguna manera su proyecto migratorio y quedarse en México, ¿no? Entonces, esa es una de la forma en que México se está convirtiendo en un país de destino. Y ni hablar tampoco de la población de Colombia o de Venezuela, que están pasando momentos complicados y también deciden salir del país. Entonces, las personas que vienen a pedir refugio son, digamos, variadas, son de diversas nacionalidades, no solo centroamericanos, hay venezolanos, sudamericanos en general, y también mucha población de países de África. Ahora, anteriormente el sueño americano era muy concreto. Realmente la gente migraba de Latinoamérica para poder llegar a Estados Unidos y sin embargo cada vez vemos más colonias de personas que se están estableciendo no solo en la Ciudad de México, sino también en Tijuana. Hemos notado importantes comunidades de haitianos, por ejemplo, gente de Venezuela. ¿Cuáles son las características de todos estos migrantes? Pues lo que tienen en común estos migrantes, en general los que piden refugio, los que vienen y se instalan a pedir refugio aquí, en general la razón principal por la que salen de su país de origen es la violencia. Los que trabajamos cerca de este tipo de población siempre vemos eso, que la violencia es como siempre el motivo principal por el cual salen, ¿no? Y después viene la cuestión de, no sé, la situación económica, los desastres ambientales y también la reunificación familiar. Por eso México cada vez más, por esto que decía anteriormente, se está convirtiendo en una posibilidad y obviamente hay parte de la sociedad civil que apoya, organizaciones de la sociedad civil que apoyan esa tarea, que ahora un ratito si quieres te platico un poco sobre eso. De hecho, a eso iba, o sea, se ha vulnerado los derechos humanos, se están vulnerando los derechos humanos de estos migrantes. ¿Y cuáles son estos focos rojos que tú identificas? Pues mira, en el caso de lo que yo trabajo, que son con personas víctimas de delito que atravesaron por México y sufrieron algún delito, y refugiados, que es como mi tema principal, lo que se ve es que estas personas, digamos, no hay una buena información por parte de los agentes gubernamentales y demás del derecho que tienen a pedir la condición de refugiado. Porque cuando tú pides la condición de refugiado, haces el trámite ante la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es un trámite y un procedimiento largo, pero cuando tú lo haces y sale bien, tienes la residencia permanente en México, entonces ya no tienes ningún problema de irregularidad. Pero si sale mal, bueno, tienes que revisar, digamos, todo el trámite, tal vez quedarte mucho tiempo más, y lo que sucede muchas veces es que en las estaciones migratorias, donde estas personas de calidad irregular, digamos, situación irregular, esperan,
les dicen que no les dan esa posibilidad, les dicen que el trámite para obtener la condición de refugiado o de protección complementaria es engorroso, que entonces no la hagan y que opten por la deportación. Entonces le están negando un derecho que es ese, ¿no? Poder quedarse, hacer su vida en México y probar suerte aquí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos dramas que has podido identificar, esta vulnerabilidad que están sufriendo los seres humanos? Pues mira, lo que se ve en el día a día cuando trabajas con esta población es sobre todo cómo se vive la espera, ¿no? Cuando tú empiezas el procedimiento que acabo de mencionar ante la Comar y tienes que esperar mucho tiempo, a veces con lo del sismo se atrasaron mucho los trámites y hay personas que llevan 5 o 6 meses esperando. Es una situación de incertidumbre. Imagínate que son personas que vienen de una situación de violencia o de situaciones traumáticas muy fuertes y tienen que venir a México, hacer todo este trámite, un procedimiento, digamos, administrativo, con mucha burocracia, que tal vez no tienen mucha idea de cómo llevarlo adelante. Entonces, eso sumado a de dónde vienen, dejar tu casa, tu familia en muchos de los casos, ¿no? Para ir a un país nuevo, tener la incertidumbre de si vas a poder conseguir la condición de refugiado, la protección complementaria o el asilo político, digo, lo que estés buscando, es muy difícil. Entonces, cuando tú eres irregular en México, en general para trabajar tú necesitas la CURP. Entonces, estas personas no la tienen. Entonces, a veces pasan como estos 6, 7 meses sin posibilidades de trabajar. Entonces, dependen totalmente de los albergues y casas que reciban este tipo de población y le den los apoyos básicos. Entonces, es como estar como en un limbo, ¿no? Como en una situación que no tienes derechos, no estás en tu país de origen, estás en otro, pero todavía no tienes nada, no puedes trabajar y dependes de lo que te puedan dar. Porque, digamos, el Estado mexicano no se hace cargo de estas personas, ¿no? Sino que son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí es un drama, pienso, en ese sentido. Si bien hay gente que, digamos, encuentra como en México y en esta situación un alivio porque vienen de situaciones muy graves en sus países de origen, también es cierto que es muy difícil el día a día. Ahora, los sectores más vulnerables sin duda son los niños, que lo hemos visto últimamente. Nuestro país se ha inconformado respecto del trato que le están dando las autoridades gubernamentales de Estados Unidos a los niños mexicanos y a los niños latinoamericanos. ¿Qué aspectos has visto respecto del trato que autoridades mexicanas le dan a los niños inmigrantes aquí en nuestro territorio nacional? Pues respecto de los niños, me parece que no es la única población vulnerable, sino también se incluyen las mujeres y sobre todo la población trans o LGBTI. Me parece que el problema principal con eso es justo esto, esta cuestión de no, digamos, no dar como herramientas y no dar, mejorar la situación de cómo se hacen estos trámites para conseguir el refugio y demás, porque los niños en esa situación que tú justo me dices, por ejemplo, si tienen que estar 6 meses esperando, en muchos casos no pueden ir a la escuela, no son aceptados para meterse, digamos, en el sistema escolar, entonces, digamos, como sufren ese apartamiento, ¿no? Y te digo, esta población también, aunque a veces la población trans y demás tienen como más lazos y por ahí más apoyo porque es una comunidad fuerte, pero sí, digamos, los que veo que también sufren mucho esta cuestión son las poblaciones que vienen de África, de distintos países de África, que no hablan español, que a veces no se pueden comunicar, que tienen que ir al doctor y no saben cómo hablar, y es muy difícil para ellos llevar adelante estos trámites, pensar en buscar un trabajo, y entonces ese día a día se hace muy, muy difícil. ¿Cuáles son los pendientes? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que se tuvieran que dar para transitar a una realidad diferente? Pues mira, la ley está, digamos, la ley de refugio y protección complementaria de asilo político de 2014, pero bueno, como sabes, de la existencia de la ley a la práctica en la vida cotidiana hay una distancia bastante grande. Entonces, pienso que esas cuestiones tienen que resolverse. Hay como, digamos, como en el plano de la Comar y todo esto de los trámites, hay personas que tienen mucha más facilidad, como te digo, o sea, si tú tienes un mejor nivel educativo y tal vez más recursos, tienes más posibilidades para
llevar adelante tus trámites. Por ejemplo, cuando tú tienes que argumentar a ellos por qué saliste de tu país y por qué te tienen que dar refugio, que el refugio se da a personas que, digamos, están amenazadas en términos o perseguidas en cuestiones que tienen que ver con raza, género, religión, grupos políticos, o en estos países donde hay como una violencia generalizada, ¿no? Entonces, tener que demostrar eso es difícil, digamos. Tú tienes que demostrar, bueno, pero a mí me pasó esto. No siempre tienes las pruebas, no siempre tienes la capacidad oral de decir qué es lo que sucedió. Digamos, si tu ambiente natural es violento, por ahí no te das cuenta y no tienes la capacidad de decirle a una persona, ¿no?, que va a evaluar tu situación, bueno, mira, yo sufrí esto, ¿no? Entonces, las personas tal vez con mayor nivel educativo y demás tienen más facilidades. Entonces, sí hay, creo yo, una cierta discrecionalidad en las personas a las que se les otorga la condición de refugiado o protección complementaria y a las que no, ¿no? Entonces sí hay una diferencia, creo, entre nacionalidades, me parece, que los centroamericanos siempre salen perdiendo y los africanos bastante, ¿no? Entonces, pienso que ese es un tema y, como te decía, la cuestión de la espera. El mes pasado se hizo un conversatorio en el Senado de la República para ver la posibilidad de sacar una CURP temporal, entonces que estas personas que están esperando puedan trabajar. Exacto, puedan trabajar y llevar adelante la vida, porque te digo, me parece a mí que lo más dramático de esto es llevar adelante un procedimiento, digo, salir de unas condiciones de violencia tremendas y enfrentarte a otras en otro nivel, por supuesto, pero donde tienes que estar demostrando y presentando pruebas de que tú fuiste vulnerado, ¿no?, en tus libertades. Entonces, digo, es una situación muy compleja para estas personas. Entonces pienso que por ahí es donde se debe trabajar un poco más, para facilitarles eso, ¿no? Pues Lucía Toledo, te agradezco mucho esta conversación. Creo que es muy importante poner sobre la mesa esta urgencia de la atención a las comunidades que están haciendo de México su hogar o que tienen la intención de hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.